Cuando tengamos que estudiar un apartado de un tema, como por ejemplo este tema de la respiración, de conocimiento del medio, lo primero que tenemos que hacer es leer atentamente todo el texto. Lo leemos para entenderlo, para comprenderlo. Habremos escuchado las explicaciones del profesor y ahora llega el momento de preparar esto para estudiarlo. Lo primero que haremos va a ser encontrar la estructura del texto, la organización en la cual está explicado todo lo que quieren contarnos sobre la respiración en este caso. Usaremos primero un rotulador o un subrayador de color azul o de color verde, un color cualquiera, en el que vamos a diferenciar lo que es lo importante, la estructura de todo ese texto. Lo primero que hacemos es marcar pues el título del tema, que en este caso pues va a ser la respiración. Podemos marcarlo de esta manera, como más importante. Y sobre la respiración, pues ¿qué nos van a decir? Nos van a decir pues qué es la respiración y lo marcamos. En el segundo apartado nos van a explicar pues qué es el aparato respiratorio, para explicarnos qué es la respiración. ¿Ves? Como vemos, primero para explicar la respiración nos explican qué es la respiración, luego veremos qué es el aparato respiratorio, luego en la siguiente página vemos los movimientos respiratorios, ¿ves? Los movimientos respiratorios y el intercambio de gases. Con lo cual vemos que para explicar una respiración hay como 4 apartados. Lo que es la respiración, lo que es el aparato respiratorio, los movimientos respiratorios y el intercambio de gases. Pero esos 4 apartados vamos a ver pues en qué otras partes se pueden subdividir. Por ejemplo, qué es la respiración, pues aquí bueno, lo leeremos luego más despacio y veremos qué es. Aunque aquí hablan ya del oxígeno y del dióxido de carbono como 2 cosas importantes sobre la respiración, ¿no? Sobre el aparato respiratorio vemos que nos explican lo que son las vías respiratorias, lo que son los pulmones, ¿veis? Aquí hay algo que es el intercambio de gases que después se va a explicar aquí. Y aquí podemos también pues marcar otras partes importantes, como por ejemplo nos hablan de las fosas nasales, de la faringe, que vemos que son partes del aparato respiratorio. También vemos que hablan de la laringe, de la tráquea, de los bronquios y los bronquiolos. Y también los alvéolos pulmonares. Luego también vemos que aquí, en los movimientos respiratorios, vemos que hablan de 2 movimientos, la inspiración y la expiración, como partes importantes. Yo creo que ya tenemos marcado en azul, ya está marcado en azul lo que sería pues la estructura, la parte más importante del tema este. Luego iremos a ver ya más detalles, pero con esto ya tendríamos parte del esquema hecho. Hombre, a lo mejor conviene ahora que nos aprendamos un poco estas partes o que las vamos trabajando para conocer de qué va todo esto. Bueno, pues en este otro apartado que nos habla de la excreción, haremos lo mismo que en el anterior. Lo que haremos pues será igual, el mismo color. Podemos subrayar también pues lo primero, que sería esto de aquí. Lo marcamos como que esto es el contenido del tema. ¿Y cómo están hablándonos de la excreción en este apartado? Pues vamos a ver que lo primero que hablan es de que la excreción es un proceso y nos cuentan el proceso de la excreción. Aquí nos dirán cuál es el proceso de la excreción. Luego aquí nos hablan de que para hacer la excreción hay un aparato, que es el aparato excretor. En esta parte de aquí, en el tercer apartado, nos van a hablar del sudor, ¿veis? Y lo que hemos separado, y las glándulas sudoríparas. Así que fijaros cómo en este tema, que es el tema de la excreción, en este tema, para contarnos lo que es, primero van a hablar del proceso de la excreción. Veis que no vuelvo a repetir la palabra excreción subrayada porque ya está puesta aquí. El proceso de la excreción, el aparato excretor, el sudor y las glándulas sudoríparas. Ese es el primer apartado, los primeros apartados que vamos a ver. Luego,
vamos a ver alguna parte que esté dentro de estos apartados. Aquí lo haremos más despacio, pero parece que no hay más apartados. Sin embargo, aquí en el apartado del aparato excretor vemos que hay como más apartados que lo explican. ¿Cómo explican el aparato excretor? Pues parece ser que está compuesto por riñones, también que está compuesto por la vejiga urinaria, también que están los uréteres y también que está la uretra. Vemos que esto es un apartado que está dentro del aparato excretor y que está dentro de la excreción. ¿Veis? También aquí podemos subrayar alguna parte más, pero lo haremos más adelante. Aquí, por ejemplo, el sudor y las glándulas sudoríparas vemos que lo hacen dos partes. Aquí lo hace la parte del sudor y aquí la de las glándulas sudoríparas. Pero luego ya subrayaremos los apartados más detenidamente. Una cosa que podemos también hacer es, si queremos, darle a esto el aspecto como si fuese un apartado, ¿veis? Esto como si fuese un esquema, ¿veis? Esto de aquí se puede convertir pues como en un esquema, ¿veis? Eso sería un esquema. Bueno, pues muy bien. Bueno, en esta parte del tema haremos también lo mismo. Primero leeremos con atención todas las páginas que nos cuentan información. Vemos que la información que nos van a contar es sobre el aparato circulatorio. Lo vamos a subrayar para que quede claro de qué estamos hablando. Estamos hablando del aparato circulatorio. Vemos que para contarnos sobre el aparato circulatorio hay como tres apartados. El primero que nos habla de la sangre, el segundo que nos habla sobre los vasos sanguíneos, el tercero que nos habla sobre el corazón. Así que vemos que hay tres apartados. El aparato circulatorio nos le van a contar, nos van a explicar lo que es, hablándonos de la sangre, de los vasos sanguíneos y del corazón. Ahora vamos a distinguir partes. Por ejemplo, en el apartado de la sangre vemos que nos hablan de el plasma, de las células sanguíneas, y vemos que las células sanguíneas a su vez las dividen en los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Luego vemos que en el apartado de los vasos sanguíneos pues nos hablan de que son tres tipos: las arterias, las venas y los capilares. Y después en el apartado del corazón pues vemos que hablando de las partes que tiene el corazón, pues parece ser que tiene la aurícula, que es una parte, y el ventrículo. Y luego también están las válvulas. Así que si nos fijamos únicamente en la parte azul, vemos que el aparato circulatorio, primero, le dividen como en tres partes. Nos hablan de la sangre, nos hablan de los vasos sanguíneos y nos hablan del corazón. Y después, para contarnos lo que es la sangre, hablan de que hay el plasma y las células sanguíneas. Y las células sanguíneas pues nos hablan de que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y luego los vasos sanguíneos nos dicen que hay tres partes, tres tipos: las arterias, las venas y los capilares. Y para hablarnos del corazón, nos hablan de que hay las aurículas, el ventrículo y las válvulas. Eso sería la primera parte que tendríamos que subrayar para enterarnos de qué va todo esto.